Más sangre, más sed de sangre de niños. ¿O cómo explicar que Arabia Saudí sigue bombardeando pequeños que vuelan por los aires en pedazos? Y todo esto gracias a sus bombas y gracias al apoyo que Donald Trump le da a la monarquía saudí. Y además no hay prudencia de nadie en ninguna de las partes. La violencia le gana al diálogo y la furia al entendimiento. El único lenguaje que se escucha entre Arabia Saudí y Yemen es el sonido del misil y la percusión de la explosión. Usted lo oyó al principio. La prueba es que ya entramos casi al año sexto, vamos a cumplir 5 y la sangre continúa. ¿Por qué? Soy Roberto de la Madrid y esto detrás de la razón. هذه الغارة العدوان السعودي الأمريكي على عدة منازل مواطنين أكثر من 30 جثة. مولع 1 2 3 بنات وأمهن. هذا من ضحايا العدوان. نية تحت البطاني. الله. The United States has been a partner to the Saudis ever since President Obama's administration, and they've not relented. You know, they've continued to support them through hundreds of billions of dollars in weapon sales, but also targeting assistance. And, you know, up until November of 2018, they were providing mid-air refueling. They're still providing intelligence and updating and, you know, vehicles and aircraft and training pilots. And so the U.S. is involved every step of the way. We know that this is unconstitutional. Congress has passed a resolution saying that this is unconstitutional, yet President Trump's administration continues to provide extensive support to the Saudis and Emiratis, without which this war will just not be able to continue to the same scale. Más de 100.000 muertos, 14 millones en riesgo de morir de hambre, 80% depende de ayuda humanitaria. 7.4 millones de niños necesitan ayuda urgente, 2 millones de niños sufren malnutrición. ONU, 500.000 muertos para finales de 2022. No obstante, el movimiento popular Ansarullah de Yemen cada vez está mejor armado y con tecnología militar más avanzada. Este es el misil Qaher-2, con un alcance de 400 kilómetros. Este es el misil balístico Burkan, con un alcance de 800 kilómetros. Este es el misil balístico Badr-1. Y estos son 4 nuevos sistemas de defensa aérea, Saqib y Fater. En los últimos días, el movimiento popular Ansarullah informó que derribó un Casta Tornado de Arabia Saudí. El movimiento popular de Yemen también destruyó un centro de operaciones saudí y atacó la petrolera saudí Aramco con misiles y drones. El ataque se realizó justo cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aterrizaba ahí. Arabia Saudí dice que derribó los misiles y culpa a Irán. Estamos llevando a cabo un esfuerzo múltiple para frustrar la expansión de Irán en el Oriente Medio. Tenemos la determinación de estar con Arabia Saudí frente a la agresión iraní. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله ويأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجو. La guerra continúa. Ya son 5 años. En 5 años y hay muchas preguntas que hacer, pero bueno, vamos directamente con nuestros invitados. Muchas gracias, como siempre le digo a usted, gracias por estar ahí en las redes sociales apoyándonos. Francisco Javier Martínez López, ya lo vemos ahí en el videogol.
Gracias, Francisco. Como siempre, un placer tenerte aquí. Analista internacional, usted lo conoce muy bien con sus afilados y siempre llenos de información, análisis. Gracias, Pablo Jofré Leal, analista también internacional en Chile. También usted lo conoce muy bien. Gracias a los dos. A ver, vamos directamente, Francisco. Hablemos primero del nuevo ataque brutal de Arabia Saudí sobre Yemen, dejando niños muertos. Los saudíes pues siguen teniendo sed de sangre de niños, ¿o cómo explicas esto? Para finales de año habrá cientos de miles de muertos, alerta la ONU. Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, Roberto, buenas tardes, audiencia. La banalización del mal, la indiferencia moral ante el dolor ajeno es flagrante en la guerra de Yemen y en los ataques de la coalición internacional cada vez más fracturada, cada vez más aislada, y se remite solo a Arabia Saudita y al apoyo de los Estados Unidos. Porque es una vez más que ataques aéreos ilegales que han ido afectando desde el 26 de marzo del 2015 a hogares, a mercados, a escuelas, a hospitales, a mezquitas. Recordemos, por ejemplo, en el 2018 hasta una boda hubo 22 muertos, de los cuales hubo 8 niños, o el autobús lleno de niños también bombardeados por la aviación genocida del príncipe Mohammed bin Salman. Todo esto responde a una banalización del mal e incluso a una ocultación de pruebas, porque estoy pensando en un primer informe que hizo el antecesor del el secretario general de la ONU anterior, Ban Ki-moon, reveló él que en un informe de la ONU de 2 de junio del 2016, debido a las matanzas y a la utilización de niños que se estaba haciendo a través de la coalición liderada por Arabia Saudita, en este informe tuvo que pararlo por presiones de algunos miembros, en este caso de Arabia Saudí, del Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, junto con Emiratos Árabes en aquel entonces, y también de algún miembro de la Organización para la Cooperación Islámica, en este caso Arabia Saudí, evidentemente también, porque se puso a Arabia Saudita como uno de los países en la lista de violadores de los derechos del niño. Pues desde entonces hasta aquí no se ha hecho nada para frenar esta sangría y este infanticidio permanente. Bien. Pablo, el ejército de Yemen, apoyado por el movimiento popular Ansarullah de Yemen, cada vez está más y mejor armado, misiles de alta tecnología y muchas otras cosas más. Viendo esta carrera que tienen, yo te pregunto en el tiempo, ¿cuándo Yemen podrá pues tener todo lo que necesita para vencer a Arabia Saudí? Roberto, un gran saludo y saludo también a Francisco y a los televidentes. Bueno, frente a tu pregunta, uno podría pensar que es cuestión de tiempo, ¿no? Porque desde marzo del año 2015, cuando comienza la agresión contra Yemen por parte de Arabia Saudí principalmente, bajo un manto de cierta coalición internacional y bajo el aval y el apoyo norteamericano, se pensaba que era coser y cantar, llegar, destruir a Yemen, reinstalar nuevamente al gobierno títere de Arabia Saudí y en definitiva derrotar al movimiento Ansarullah, derrotar a las fuerzas de resistencia y tener a Yemen como un gobierno, como un estado títere en el sur de Arabia Saudí. Pero bien sabemos que las guerras de agresión, que tienen un fundamento y una base de dominio, de expansión, de hegemonía, y no tienen una base de lógica y de entendimiento de lo que es el pueblo al cual están atacando, tienen resultados adversos para el agresor. Y así ha sido en estos 5 años, así ha sido en los últimos, sobre todo en los 2 últimos años, donde las fuerzas de resistencia de Yemen han logrado darle golpes devastadores a Arabia Saudí, no solo a las tropas del ejército wahabita, sino también a aquellos mercenarios, como también a las tropas de los Emiratos Árabes Unidos que están instalados en las fuerzas separatistas del sur de Yemen. Por tanto, hay una suerte de correlato de agresión, de respuestas, y donde las respuestas del movimiento de resistencia cada vez son más potentes a territorio saudí, a las fuerzas saudí, a refinerías, a estaciones e instalaciones militares, navales, aéreas, terrestres, y eso indica que la potencia militar que va adquiriendo Yemen
incluso con misiles de largo alcance de la denominación Solfacar, aviones no tripulados, drones de fabricación propia. Pero si no tienen para comer, ¿cómo le hacen, Pablo? Bueno, una cosa es que a ti te tengan bloqueado, sancionado, embargado, pero no por eso vas a dejar de responderle al país agresor. O sea, las fuerzas de resistencia deben responderle al agresor. No es responsabilidad total de las fuerzas de resistencia lo que está aconteciendo en Yemen. Recuerda, Roberto, que hay un bloqueo naval, aéreo y terrestre hace 3 años a la fecha. Por tanto, tú no puedes simplemente decir, ya que estoy bloqueado, ya que estoy sancionado, ya que estoy embargado, me rindo y que sea lo que Dios quiera. Hay una resistencia y hay que ocupar los elementos y la tecnología propia que están teniendo Yemen. Lo triste es precisamente que se tenga que utilizar la tecnología, los avances científicos, la inteligencia nacional para la defensa frente a una agresión en lugar del desarrollo del país. Eso es lo triste, lo penoso, pero indudablemente estamos en presencia del ejercicio de una resistencia legal y necesaria. Bien. A ver, Francisco, tenías una réplica y yo también te digo, bueno, ¿qué significado, qué lectura haces, qué significado tiene que el movimiento popular Ansarullah, que apoya al ejército de Yemen, pues tenga armas, por ejemplo, para derribar un avión caza, atacar instalaciones a la superpetrolera Aramco, misiles y todo esto? Por favor. Pues para responder en segundo lugar y rápido también a tu pregunta, primero diré la precisión que quería decir. Yemen es una de las naciones más pobres del planeta, es refugio además de Al Qaeda en la zona de Hadramut, donde Arabia Saudita y entonces Emiratos Árabes estaban coaligados o con acuerdos con Al Qaeda en Yemen para poder atacar a lo que era la rebelión popular de los hutíes. Pero es que la realidad es que el índice de desarrollo humano también, que mide la esperanza de vida, mide la educación, mide el nivel de vida, es uno de los más bajos, el 168 de 188 países. ¿Qué es lo que pasa? Que para el tema de armas, ahí sí que no hay restricciones ni por un lado, evidentemente que yo tengo aquí esta copia de los contratos que se están vendiendo a través de sociedades pantallas norteamericanas como Alliant Technosystems, que los compran los Estados Unidos a fabricantes de armas en Serbia o en Bulgaria y van vía Belgrado y Kabul y caen en manos de la coalición y por supuesto las armas de Arabia Saudita, que es el primer comprador de armas del mundo de esa zona. Además, pero es que también Irán supuestamente están los misiles guiados antitanques rusos Kornet y los misiles tierra-aire a través de un pequeño buque de carga también han sido proporcionados a los hutíes. Yo lo que me preocupa es que ya basta ya de guerras, basta ya de esta sangría que se tienen que dar cuenta cómo se fue retirando y se ha retirado Emiratos Árabes Unidos viendo que no podían contra la rebelión popular hutí. Estoy pensando en la declaración del 10 de noviembre del año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos que dijo: los hutíes son parte de la sociedad yemení y deberían tener un papel en el futuro de Yemen. Nadie en su sano juicio puede creer que una sola facción puede gobernar en este país, que es un país compuesto de 2 países y además tribal y sin una ley común. Es momento de constituir una mesa, por supuesto, sin el títere presidente en el exilio y de la misma manera que se ha retirado Emiratos Árabes Unidos, de la misma manera que de la coalición se retiraron también Sudán por los cambios que hubo en abril del año pasado contra el presidente Omar al-Bashir y se retiraron 10.000 soldados y sobre todo la respuesta de los ataques hutíes contra las instalaciones de Aramco y el costosísimo y desgaste que está teniendo Arabia Saudita en esa zona, llega ya el momento de decir basta y que se tiene que contar con un sistema, si se quiere, o de 2 países o un sistema federal, porque el norte y el sur siguen estando presentes como diferencias en Yemen,
y nadie puede pensar en su sano juicio que una sola facción podría gobernar unilateralmente. Bien. A ver, Pablo, ¿por qué Donald Trump está tan interesado en Arabia Saudí? ¿Por qué Donald Trump incluso desafía al Congreso de su país, de Estados Unidos? ¿Por qué Donald Trump sigue apoyando a pesar de que el Congreso aprobó una ley para que ya no se apoyara a Arabia Saudí en esta guerra contra Yemen? Pero Donald Trump, pues ahí sigue, ¿no? Es muy interesante tu pregunta, Roberto, porque da cuenta de cuáles son los poderes fácticos que están detrás de Donald Trump. Pompeo llegó a Arabia Saudí el miércoles pasado, supuestamente para discutir la seguridad regional, los derechos humanos e Irán. Esos eran los temas centrales. Esa es la tapadera más bien, Roberto. Por lo real es que Mike Pompeo acude, y con ello Donald Trump acude en representación, ¿no?, con este personaje, en representación del complejo militar industrial, para vender miles de millones de dólares en armas a la monarquía wahhabí, como lo hizo en mayo del año 2017. El primer viaje que hace Donald Trump fuera de Estados Unidos es precisamente Israel, va a donde la entidad sionista, luego está en Arabia Saudí y vende 110.000 millones de dólares en armas, y de pasada vende otros 50.000 a otras monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Por tanto, hay aquí un papel que cumple Pompeo por encargo de Donald Trump y por ende en el lobby que representa el complejo militar industrial en los gobiernos norteamericanos para seguir vendiendo armas a esta monarquía saudí. Une a eso el lobby sionista en Estados Unidos y el papel que cumple Israel en la alianza con Estados Unidos para refrendar la desestabilización de la República Islámica de Irán y al mismo tiempo impedir la autodeterminación del pueblo palestino, seguir agrediendo a Siria, seguir agrediendo a Irak. Hay un papel que es refrendado por esta acción de Pompeo en Arabia Saudí que responde a los avales, los intereses y el lobby del complejo militar industrial, del lobby sionista, que es en definitiva quien marca la política exterior norteamericana. Estados Unidos, a través de Trump, a través de Pompeo en este caso, simplemente son mandaderos, mensajeros de estos dos lobbies multimillonarios, políticamente importantes y fundamentales dentro de la política exterior norteamericana. El interés, por tanto, de Trump es mantener esta alianza incondicional con Israel y con Arabia Saudí, porque los objetivos ulteriores indudablemente tienen que ver con la República Islámica de Irán, tienen que ver con impedir el avance hacia Occidente de la Federación Rusa y al mismo tiempo mantener una hegemonía que poco a poco se les ha ido desmoronando a través de acuerdos, alianzas, comercios que están estableciendo la Federación Rusa, la República Islámica de Irán, Turquía, la India, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, por tanto, razones políticas, comerciales y geopolíticas indudables que hacen que Trump no quiera ceder, a pesar de los resquemores, a pesar de las críticas a nivel de Congreso y a nivel de la casta política estadounidense. Bien. Francisco, ¿por qué lo que le preguntaba a Pablo, por qué está tan interesado Donald Trump, que hasta Mike Pompeo pues lo mandó ahí y acaba de irse de Arabia Saudí? Yo te pregunto, ¿se podría uno imaginar un mapa virtual, por ejemplo, de la región en donde unamos varios puntos para suponer esta hipótesis? Por ejemplo, siempre destacan los yacimientos de hidrocarburos. Entonces yo te preguntaría, ¿podría haber cierta relación entre Estados Unidos, Arabia Saudí, el grupo terrorista Daesh y la explotación, por ejemplo, de pozos petroleros en Siria que se está haciendo y quizá ahora hasta Libia? A ver. Totalmente de acuerdo, hay una relación directa entre terrorismo y petróleo, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué digo esto? Hay una relación entre Aramco, Trump e ISIS, por supuesto Al-Qaeda, no solo en Siria, no solo en Irak. Estoy pensando que la propia compañía saudí Aramco no deja de ser una, desde que se instituyó ese régimen bastardo sobre los santos lugares de la Casa Saud frente a los sheriff o jeques normales que tenían que haber sido los hachemitas, desde los años 30, desde ahí se ha ido produciendo, porque no olvidemos que ya hubo una primera guerra de intento de expansión de Arabia unificada bajo el reino de Arabia Saudita, Casa Saud, y hubo una guerra en el año 34 contra Yemen
que terminó con el Tratado de Taif. La realidad es que en donde hay recursos es donde están las fuerzas anglo-sionistas detrás. Estoy pensando, por ejemplo, miles de ingenieros sirios, desempleados y trabajadores del petróleo están recibiendo ofertas estos días de $3.000 mensuales para explotar el petróleo de Siria, del robo continuo que se está haciendo del petróleo de Siria, porque no hay que olvidar que en el 2017 Aramco, la compañía saudí, que no deja de ser en su origen la Standard Oil Company de California, que se unió con los saudíes de la Casa Saud, en el 2017, Aramco abrió oficinas en la provincia de Deir ez-Zor en Siria. ¿Por qué? Y esto bajo la protección de ISIS y del ejército de los Estados Unidos. ISIS son los que hacen el trabajo sucio para explotar 12 nuevos depósitos de petróleo y gas reconocidos por los satélites militares SAR de los Estados Unidos, radar de apertura sintética. Igualan al campo de Kirkuk en Irak y al más grande descubrimiento de petrolífero en Arabia Saudita, esto en Siria. Pero es que además los intereses también desde el 2012 de depósitos masivos de petróleo y de gas, qué curioso, en la zona de Gaza y otros en la zona de Chipre. Pero el que tiene más grande en cuanto a visto por satélite son los que se adentran en las provincias de Latakia y de Idlib, áreas que han estado en manos de Al-Qaeda y de ISIS y que las fuerzas sirias junto con los rusos han ido recuperando para la integridad territorial de Siria. Allá donde ven posibilidad de recursos, ya sean petrolíferos gasísticos o de oro y minerales, como en la zona de Hadramut, en la zona este de Yemen, casi coetáneo con o frontera con Omán, ahí es donde les interesa crear conflictos, porque dicen, no, con el petróleo de esquisto Estados Unidos ya no necesita el petróleo. Las fuerzas anglo-sionistas van a ir a donde haya recursos naturales para explotarlos a su favor y caiga quien caiga, niños, mujeres y civiles, por supuesto. Bien. La última pregunta, Pablo. Yo veo a las autoridades británicas dándole abrazos y saludos al príncipe heredero Bin Salman. Veo a Donald Trump saludarlo también, veo a Macron, veo a Angela Merkel, incluso ahí en las reuniones del G20, veo a Vladimir Putin dándole abrazos, veo a Xi Jinping también, a Bin Salman, al príncipe heredero de Arabia Saudí. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 países que mencioné, pues les importara la vida de estos niños, miles de mujeres muertas ahí en Yemen, se unieran los 5 y dijeran, ya, hasta aquí basta? Pero más bien la pregunta es, parece que a nadie le interesa que este conflicto se termine. Claro que no les importa, Roberto, pues como lo dijo Donald Trump en alguna ocasión, ¿no? Mientras la vaca lechera siga dando leche, no va a ser sacrificada en el altar de las grandes potencias. Esta vaca lechera que se llama Arabia Saudí, que es capaz de gastar 110.000 millones de dólares en un tris, indudablemente sirve para la industria de armamentos de Gran Bretaña, de España, Francisco, que sirve para la industria de armamentos de Estados Unidos, cómo no, el complejo militar industrial. ¿Qué sería de la economía norteamericana si no tuviera las guerras que desata a través del mundo? Indudablemente los abrazos de Trump, de Merkel, de todos los que has mencionado, reflejan la hipocresía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque la propia UNICEF, que es un organismo dependiente de la ONU, ha establecido que son los niños quienes siguen soportando la mayor carga de muerte y de heridos y de desnutrición y de crisis humanitaria en Yemen. La UNICEF, que es este organismo de la ONU, no despierta los sentimientos de los miembros del Consejo de Seguridad, enfrascados más bien en palmotearse la espalda, en tener guerras comerciales para después volver a renegociar, establecer el dominio del mundo de una forma distinta como anteriormente se establecía, pero dominarla al fin y al cabo, impedir la democratización del Consejo de Seguridad, simplemente no le interesa los niños de Yemen, no les interesa Yemen, no les interesa este país, el más pobre del mundo árabe, no les interesa mientras las vacas lecheras que compran armas, que permiten el funcionamiento y este engranaje de la industria
militar siga proporcionando los miles, los cientos de miles de millones de dólares Bien. que permiten el estándar de vida de las potencias que tú has mencionado. Muchísimas gracias, gracias a los dos, buenas noches. Vámonos ya. En este mar de sangre, violencia, mucha fuerza y valentía, pero poco corazón, le recomiendo que vea, y si ya lo vio, vuélvalo a ver, el documental, mi documental favorito, La marcha de los pingüinos, del director Luke Jackett. Vea la primera película, es la exhibición del más puro amor que existe como pareja. Macho y hembra se unen y todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, es cuidar al nuevo pingüino. Se imagina 4 meses en la oscuridad a 60 grados bajo cero con vientos de 150 kilómetros por hora, sin comer por 4 meses para calentar un solo huevo. Yo pregunto, si la 10ª parte de este amor que nos muestran los pingüinos tuvieran esos hombres que disparan u ordenan disparar, seguramente bajarían las armas y se pondrían a dialogar con un solo objetivo: cuidar la vida de los niños. ¿Es mucho pedir? Solo el 10% de un pingüino. Buenas noches.